Hola a todos. Hoy lo que vamos a ver es qué se puede hacer con dos cordones o con dos haces. Vamos a hacer cordelillos, que es esto que estamos viendo, y hay dos formas de hacer el cordelillo, y es rotando en sentido del reloj, que sería esto de horario y antihorario y sale una Z, como podéis ver aquí. O lo podemos hacer en sentido contrario de los ojos del reloj, antihorario, horario, y lo que sale es una S. La diferencia de esta S o esta Z, al final la podemos usar para poder, por ejemplo, hacer dibujos cuando hagamos trenzados puntas, que las veremos más tarde. ¿Para qué vale un cordelillo? Los cordelillos son como cordones y se utilizan pues desde coser hasta, por ejemplo, en el caso de esta alpargata, para hacer todo lo que sería la puntera y el talón y el amarre de la alpargata, que veremos también más adelante cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el horario y antihorario, que nos sale una Z, y vamos a ver cómo con los dos cordones, uno lo giramos en sentido del reloj y el otro le cruza por atrás. ¿Esto qué conseguimos? En realidad este cordón intentará siempre aflojarse, pero al encontrarse con el otro que le está cruzando por detrás, al aflojarse tendría que apretar más al otro. Llegan a un acuerdo y las dos pares, las dos fuerzas se compensan y el cordón se queda prieto y se queda formado y sin deshacerse. Pero vamos a empezar a hacer el de sentido horario, ¿vale? Bueno, esto es esparto picado, que es el esparto normal y corriente, que lo han puesto en una balsa a que tenga una fermentación. Durante la fermentación, igual que ocurre con el lino, desaparece todo menos la celulosa o casi desaparece todo, y entonces se queda mucho más flexible y se puede trabajar incluso en seco. Esta vez no lo hemos mojado, o se puede mojar ligeramente y se hace todavía aún mucho más fácil de trabajar. Vamos a empezar con el horario y antihorario. Doblamos esto por la mitad y entonces este iría en sentido horario, ¿vale? Y el otro le cruza. Sentido horario y el otro le cruza. Entonces, para que no nos salga una forma de nube y nos salga un cordón parejo, lo que hacemos es que intentamos que el ángulo que se forman entre los dos siempre sea de 90 grados. Giramos y le cruza. Sentido horario y antihorario. ¿Vale? Vale, si veis, está quedando esta forma que, si vemos en la parte intermedia del cordón, hace como si fuera el palo de la Z. Por eso se dice un cordelillo en Z. Si queremos aportar espartos a este cordelillo que ya hemos arrancado, lo que hacemos es que lo ponemos sobre la parte tan central y en el momento en el que va a girar ya lo incorporamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Pues como en realidad son bastante cortos los dos ramales, pues no aportar de forma que uno de los ramales se haga más grande que el otro. Por ejemplo, este ramal ahora se hubiera quedado más pequeño, más finito, y sería el momento de aportarle otro esparto para que recuperara el grosor. Siempre aportamos de forma que las cabezas, con que esto está machacado y está bastante uniforme, esto sigue estando duro, las dejamos al arranque para luego poderlas cortar. Vale, ahora ya tenemos el cordón en Z. Si veis, es en sentido de las agujas de reloj y al revés. Aguja de reloj y al revés. Y quedaría como este, ¿vale? Pero vamos a hacer ahora el contrario, que es en sentido contrario a los ojos de reloj. Entonces, en vez de hacer así, haríamos al revés, ¿vale? Giramos al revés y en vez de pasar por delante, este gira en sentido de las agujas de reloj. Sería en contra de las agujas de reloj, a favor. En contra de las agujas de reloj, a favor. En contra, a favor. En contra, a favor. Y en contra, a favor. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es este palo, que es el mismo palo que tiene la S. ¿Veis que va hacia atrás? Aquí también va hacia atrás. En contra, a favor.
en contra, a favor, en contra, a favor. Al final conseguimos este cordón y hacemos igual. Si mantenemos los 90 grados, pues siempre tendrá el mismo paso entre vueltas. ¿Vale? ¿Veis? Y esto es los cordelillos, cómo se hacen cordelillos.